Bueno, estamos de vuelta y siempre me gusta decirle que usted puede hacernos una donación a través del super chat, pero también la puede hacer a través de Cele, porque en Cele nos quitamos la comisión esa que me quita eh, esto eh, YouTube. Y lo otro que estamos tratando de hacer es encontrar anunciantes. Si hubiese algún anunciante que se quisiera anunciar con nosotros, por ejemplo, las compañías que hacen los viajes a Cuba, las compañías que hacen cosas, ventas locales en Miami, donde hay una comunidad cubana grande, en otros lugares. Esperamos que un día ya podamos hasta anunciar aquí sector privado de Cuba, los que envían comida a Cuba también, todo ese tipo de cosas nos gustaría que, si de ser posible, se anunciaran con nosotros, porque eso nos permitiría hacer, por ejemplo, más programas, más breves, y además hacerlo, tener un equipo que nos pudiese ayudar más para divulgar, porque con casos como Felipe, Carlos Bernal, el caso de Mendive, que nos ayudan, son casos específicos. Tenemos un amigo en Canadá que muchas veces nos ha ayudado, pero hace un tiempo que está perdido y no nos ha ayudado más. No se trata de Mendive. Él sabe de quién yo estoy hablando. Él ve el programa y cuando vea, deja ver si me llama. Entonces, señores, muy relevante fue el discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá. Y esto es muy importante porque Mark Carney es representativo de lo que ha sido un mundo globalizado. Él empieza con una compañía muy importante que se llama Goldman Sachs. Después él estudia, creo que en Inglaterra o los Estados Unidos. Después trabaja en Canadá. Después es ministro, o creo que uno de los gobernadores del Banco de Canadá. Y después es gobernador del Banco de Inglaterra, con un efecto de esto que es la globalización. Y a partir de ahí, él es un hombre que además gana las elecciones por el Partido Liberal, los saca la victoria del Partido Liberal del refrigerador, puesto que había la mayoría de los pronósticos daban de que de que los liberales iban a perder la elección a raíz de escándalos incómodos de la población con Justin Trudeau, que fue también un primer ministro que duró bastante tiempo, pero entre Trump pone presión sobre la derecha canadiense, una derecha canadiense que no corre lo suficiente para mantener distancia en un país que tiene una cultura especial. Hay un gran libro de Seymour Martin Lipset, el gran científico político canadiense que vive en los Estados Unidos, que enseña en Berkeley, que enseña en Harvard, y Seymour Martin Lipset, que tiene un libro que se llama Continental Divide, que es un juego de palabras, porque la división continental es lo que hay en las montañas, que para un lado los ríos van para el oeste, para el otro van para el este. Pero él usa la idea de división continental para referirse a por qué los canadienses no son como los norteamericanos. Y la cultura política canadiense, la idea independentista, el importante papel que tuvo el catolicismo y la Iglesia Católica en Canadá, que marca la separación de rumbos a partir de la lucha de las 13 colonias por su independencia, todo eso. Pero él es un hombre que ha cruzado. O sea, Mark Carney es un hombre que ha cruzado, va y viene. Y vamos a recordar que el primer gran tratado de libre comercio, al cual después se va a convertir en NAFTA, pero originalmente era entre Estados Unidos y Canadá, fue un acuerdo que incluía importante liberalización comercial entre Estados Unidos de Ronald Reagan y el primer ministro conservador en aquel momento de Canadá, que se llamaba Brian Mulroney, y que incluso ante el desequilibrio fue Canadá el principal promotor de la idea de que México entrara, y esto no estoy seguro si fue con Mulroney o ya se produce la entrada, a lo mejor
Mendive me puede ayudar en eso, se produce la entrada mexicana al NAFTA en 1994, o en el momento que ya era, o en la víspera de la toma del ascenso de el premier liberal Jean Chrétien, que es un premier liberal de mucho prestigio. No era él tenía un problema para hablar, pero que se consideraba un verdadero zar político dentro del Partido Liberal de las eras anteriores, particularmente la era de ese grande de la política canadiense y mundial, que fue el padre de Justin Trudeau, el Pierre Elliott Trudeau. Y desde esa tradición de pensamiento articulado, de discusión del papel de las potencias medias, de cómo manejar la asimetría, no como un país pequeño, pero sí como un país menor de las grandes potencias, en el juego de grandes potencias, el papel importante que tiene el país mediano como amigo de las grandes potencias para darle el buen consejo y no dejarlo que se embarque y que lo arrastre, o el papel que tiene estableciendo y haciendo cosas que por política interna no puede hacer en la gran potencia por sus propias situaciones de Gulliver amarrado. Recordemos, fue Canadá uno de los primeros países que reconoció a la China continental en oposición a la ficción perversa que ponía decía que el asiento en la ONU, la posición de China era ocupada por Taiwán, que es una isla grande, llega a tener ahora 23 millones, pero estamos hablando del otro lado, billones, no millones, más de 1 billón, miles de millones de chinos en la China continental. La política anticomunista, el enredo anticomunista era muy hostil a que en Estados Unidos se reconociera a Beijing. Sin embargo, Canadá toma la iniciativa, lo hace primero, lo hacen los países europeos. Ya para el último momento, Nixon hace su famoso viaje a China, que alguna gente lo está evocando, diciendo que cuando Trump dice que quiere negociar con Cuba, alguien dice que quizás sea porque él quiere hacer una cosa como Nixon yendo a China. Yo creo que la analogía no tiene mucho análisis, honestamente. Pero ojalá yo esté equivocado en eso y ojalá Rubio y Trump puedan demostrar. Yo creo que si dicen que hay que negociar, hay que ir a donde ellos digan. Y nos vamos a ver ahí y jugar el juego del espectáculo y demostrar hasta dónde es capaz de llegar a una solución de un conflicto asimétrico con una normalización asimétrica, que quiere decir que respete la soberanía de Cuba, aunque le haga críticas al gobierno, promueva a sus movimientos políticos homólogos y eso sí, pero dentro de un contexto de respeto del derecho internacional. Y a partir de esa tradición que decía que tiene Canadá, Mark Carney suena la alarma. Y básicamente lo que dice es, primero, un diagnóstico que no es difícil ya de hacer. Si usted vio lo que dijo Howard Lutnick, si usted ve la interacción en ese panel, está bien claro que Estados Unidos, como al centro del llamado orden global liberal, que tiene muchas cosas que no eran liberales, que la soberanía se violaba con relación a muchos países, es muy escandaloso que todos ellos estén hablando ahora de que los van a tratar no como iguales, que la ley internacional no va a influir, y sin embargo lo que más le molesta es que Trump se metió en Venezuela y, embullado por lo de Venezuela o utilizando la demostración de fuerza que hace en Venezuela, le dice a los daneses, y ustedes tomen nota, sea la realidad, aquí el derecho internacional fue violado antes de la proclamación de que iban a coger a Groenlandia como fue. Hubo un acto específico en el caso de Venezuela, como lo hubo en otras cosas también. Y esto no es nuevo, no es Trump el primero que lo hace.
Y Carney es verdaderamente cándido cuando en su discurso dice, miren, él hace la comparación con un ensayo de Václav Havel que se llama El poder de los sin voz. Y él pone el ejemplo de que había el ensayo de Havel, de Václav Havel, el famoso disidente, luego presidente checo, y que hablaba de lo de vivir en la mentira y empezar a vivir en la verdad como una forma de resistencia al comunismo, era de que había un vendedor que tenía puesto un cartel que decía proletarios de todos los países unidos, y que ni él creía en eso, ni los que venían a comprarle creían en eso. Esto estamos hablando después de la intervención soviética en Checoslovaquia en el año 68, pero todos iban y ponían el cartelito y vivían en la mentira, hasta que empezaron a que un día el hombre quitó el cartel y dijo, yo voy a vivir en la verdad y no voy a estar diciendo lo que no es, y eventualmente dice él que entrando a vivir en la verdad empieza a caer se toma conciencia del problema que hay y se produce eventualmente la caída del régimen comunista en Checoslovaquia. Eso yo, para decirlo con toda claridad, a mí muchas veces me han dado esas lecturas de Havel. Havel a mí me parece que tiene el mérito de ser un luchador por la democratización de Checoslovaquia, pero a mí me parece que él está sobrevalorado en la calidad que tiene en la exposición de sus ideas. Muchas veces yo recuerdo que en el Aspen Institute me leí una cosa ahí que nos dijeron, y habían otros textos, por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, otros textos como un fragmento de Grita Libertad de Nelson Mandela. A mí me parece, por ejemplo, que Solzhenitsyn es un tipo que escribe, si vamos a hablar de escritor disidente de allá de aquella vuelta, Solzhenitsyn es el tipo que sí te escribe donde tú sabes que hay la mente y la pasión, que es esto importantísimo. Pero bueno, yo sé que el ensayo de Havel es muy, me lo he leído, lo he marcado, sé cuando la gente me hace la referencia. Y entonces, a partir de ahí, Carney básicamente dice, miren, vamos a hablarnos claro ahora. Nunca el orden liberal fue tan liberal, hubo veces que no funcionaba, hubo veces que siempre, en última instancia, cuando tenían que meternos el pie, nos metían el pie, pero no era todos los días. Había un interés en preservar el orden. En la mitad de las veces sí se cedía, sí se encontraban arreglos, no vivíamos un mundo descarnado de poder y el derecho internacional funcionaba en la mayoría de las veces. No a veces las más importantes para los grandes poderes, pero sí funcionaba la mayoría de las veces. Y eso era lo esperado. De nuevo, recuerdo la frase de Francés en el panel con Ludwig, lo esperado, lo no esperado, y en el cual dice Francés esto de que ahora lo cierto es que todo es incierto. Y entonces, Carney va más allá de eso. Y desde esa posición de haber sido ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se dice eso? Un bayardo, un defensor, un ejemplo del orden liberal anterior, en lo que de liberal tenía, él viene y dice, y vamos a decirnos ahora qué podemos hacer para que en este mundo, y aquí es donde viene la frase clave que él dice, lo que hay es ruptura, lo que hay es un breakdown, él dice rupture, pero también dice, la idea que a mí me da es que él está diciendo de un orden que está desmoronado, que está rompiéndose. Y dice, frente a esa realidad, que ese es el diagnóstico, no vivamos más con la ficción y quitemos el cartel de que estamos viviendo en un mundo que apunta a la globalización y que los gobiernos, la gobernanza apunta a eso, y nos planteemos qué podemos hacer. Y entonces él habla sobre los poderes intermedios y los poderes medianos, y entonces habla de lo que él ha estado haciendo. Y ahí mismo la baja, que es una de las cosas que ha habido bronca ya expresado por varios norteamericanos trumpistas, es que ya él ha firmado un acuerdo importantísimo de comercio, colaboración y intercambio con China. Hasta el otro día había tremendo pleito
que incluso incluyó el arresto de 2 canadienses en China en respuesta al arresto de la hija del manager de Huawei en Toronto. Y moviéndose aceleradamente a partir de ahí, él propone una red y él dice diversificar el riesgo y dijo, Canadá no estaba en una situación en que le era fácil diversificar el riesgo. Recordemos que Justin Trudeau, en cuanto Trump salió electo, sin ton ni son, se apareció en Mar-a-Lago y Trump dijo que él hasta lo había humillado, porque Canadá dependía de que construir una relación buena con Trump. Y fíjate que una de las razones que Justin Trudeau dice que yo no soy la figura para manejar la importante, nueva etapa en la relación con Estados Unidos. Y básicamente dice Carney, tenemos que coordinar entre nosotros, tenemos que encontrar una coalición de valores comunes, tenemos que crear un network, una red que nos permita lidiar un mundo donde los grandes poderes, y menciona Rusia, y implícito está la situación con Estados Unidos, o incluso lo menciona con Groenlandia, que quieren resolver todo a partir de los diferenciales de poder. Yo creo que es otro de los discursos que hay que escuchar. Indica un cambio de época, indica un cambio de la mentalidad con la cual los poderes medios. Hay que recordar que en Canadá sí hay una tradición de discusión del papel de los poderes medios. Le recordaba lo de Trudeau con China, pero también está ahí hay estudios de canadienses, australianos, etcétera. Está el libro de Karsten Olbrat, El papel de las potencias medias en los asuntos internacionales, que es lectura obligatoria a los que quieren estudiar el tema de la simetría, como lo es el libro de Annette Baker Fox sobre los pequeños estados, que no son pequeños estados, porque Annette Baker Fox se refiere a los pequeños poderes en Europa, en el cual en aquel momento ponía a España y a Turquía. Pero en este contexto, ahí hay una tradición grandísima de estudiar el papel de pequeños y medianos poderes que llena lo que ha hecho Mark Carney ahí. Eso no es un primer ministro diciendo cosas que son personales, eso es un procesamiento, un estudio de política exterior que tiene detrás una de las mejores escuelas de relaciones internacionales que hay ahí, y es lo que ahí se expone. A mí también me ha maravillado alguna de la gente que están comentando en el ambiente latinoamericano y hasta en el cubano, todo una maravilla de lo que Mark Carney dijo. Lo que Mark Carney dijo era de esperar y ya se estaba discutiendo a nivel de la discusión de relaciones internacionales, pero además la pregunta es muchas veces que hay gente que está montado en eso y sin embargo lo que proponen para Cuba, para Venezuela, para México es una política de hincar rodilla y como que tú no tienes ninguna alternativa. Cuando en realidad un elemento importante de esa visión que Carney presenta es la idea de qué vas a hacer tú, qué puedes hacer tú que te lleve a tener más autonomía y a no tener que hincarte de rodillas. Y aquí a mí me parece importante que él está hablando de lo que está haciendo Canadá, lo que hay una cierta crítica a lo que pasó anteriormente, y yo creo que eso lo deberían hacer muchos otros países. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, es evidente desde el interinato de Delcy Rodríguez que en condiciones mucho mejores, sin la bota puesta, que significa el bloqueo naval, etcétera, el chavismo pudo hacer innumerables cosas para tener mejor vida. El país no está peor porque esté Delcy Rodríguez allí, por ejemplo, y uno se pregunta por qué hubo que esperar al desgaste, a que se pudiese pintar a Nicolás Maduro como el peor de los gobiernos autoritarios. Gobierno autoritario sí era, yo no sé si era el peor, difícil de ponerlo en esa condición. Y todo eso, por ejemplo, se podía haber ahorrado bastante con haber dejado en la Constitución bolivariana el límite de mandato y haber hecho políticas, por ejemplo, de coaliciones, de alianzas, donde figuras que en determinado momento hubiesen estado opuestas al chavismo en una situación tan crítica, si tienen una posición nacionalista,
podían entrar al gobierno, justificar una liberación de presos. Muchas de las cosas que se están haciendo ahora se hubiesen podido hacer anteriormente. Es una pregunta que hay que hacerte. ¿Y qué también puedes hacer tú? Lo digo en el caso venezolano porque es cuestión de días. En el caso de Cuba, que es otro de donde tenemos mucha audiencia aquí, es evidente como, por ejemplo, en México se ha producido, no sé si Felipe a lo mejor después quiera y sube y dice algo, pero en México, por ejemplo, es evidente que hay un recambio, un reciclaje de élite. Todo eso que está diciendo la derecha de que AMLO sigue, Andrés Manuel sigue controlándolo todo, es mentira. Ahí se ve una presidenta que se maneja con mucha autonomía, con mucho tino, y que está haciendo su propia política, y que es muy difícil ponerle la idea de que ella se quiere perpetuar en el poder porque fue electa hace un tiempo. Y el otro que le decían que aquello iba a ser para perpetuarse, que no sé qué, terminó su periodo y se retiró. A lo mejor vire de nuevo. El propio Lula tampoco lo han podido pintar con esa brocha porque él se fue y ahora regresa. Y tiene el límite de mandato que tiene la Constitución brasileña. Otros elementos que hay que hacer, que se puede hacer. ¿Qué tipo de relación especial, por ejemplo, un país como Cuba, un país como Venezuela, ante la situación de hostilidad que le viene del norte, pudo haber establecido con Europa? ¿Qué papel hay para los emigrados? ¿De qué manera podría hacerse para que en lugar, qué cosa se ha hecho y qué no se ha hecho para transformar la comunidad cubanoamericana y, digamos, la diáspora en general en una fuerza a favor de que nunca, incluso aunque discrepe del gobierno, nunca llegue a una situación en la cual termine respaldando, como lamentablemente está pasando, porque uno lo nota? Yo nunca pensé que había tanto cubano tan partidario de una intervención militar, señores. Hay un sector ahí que está adocenado por la cultura platista, sin pensar en las consecuencias, sin aguantar un debate, porque no dan un debate, todo es el sentimiento, el odio que tengo por aquello que dejé allá, lo que me han hecho perder. Y entonces toda la culpa se deposita en el gobierno y una especie de limpieza de todo lo que ha sido la política violatoria del derecho internacional, provocando y deseando confesadamente por el memorándum Marjorie y por declaraciones que después han salido en múltiples documentos de que el objetivo de todas estas políticas de guerra económica es hambre y desesperación. Rechazo a la idea de la soberanía del pueblo cubano. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que son luces, alertas que se disparan a partir de este importante discurso de Mark Carney, y no es conveniente quedarse en esta vuelta de hoy, qué grande el discurso, una maravilla. No, pregúntate qué tú puedes hacer, qué tú debes hacer si tú tienes esos mismos valores, si para ti la soberanía cubana vale como la soberanía canadiense, qué tú puedes hacer también si para ti la soberanía cubana vale como la canadiense, para que te ganes un ambiente político, eches la batalla política, te adaptes a una situación que no llegue nunca a un punto donde lo importante sea dar la vida. Es verdad que el himno dice morir por la patria es vivir, pero mejor es si vivir por la patria es vivir y se logra el anhelado sueño de un país independiente, soberano y próspero, afiliado o no a la idea socialista, pero que por ahí entren las cosas. Entonces, ya voy entonces. Ese discurso es el que más a mí me parece que no solo es y además en las preguntas también. La gente está hablando del discurso, pero hay preguntas importantes. Y yo no estoy claro, pero a mí me parece que el que lo estaba trabajando con él ahí, no estoy seguro, pero puede haber sido, no sé, mira, Felipe Mendive, miren esto ahí, porque a mí me quedó la impresión que él estaba, cuando las preguntas llegan, el que está haciendo las preguntas con él es Gideon Rachman, que es
un periodista del Financial Times, que tiene una columna que es de las mejores a nivel mundial. Si alguien puede, miren eso, porque la voz me parecía la de Gideon Rackman. Y no es el discurso, yo sé que tú tienes el discurso ahí, Felipe. Si puedes poner una imagen ahí donde esté Mark Carney ahora mientras termino de esto. Y a mí me parece que las preguntas también fueron muy importantes porque lo que él dijo fue lo relevante que era tener una actitud proactiva. No esperar y que no solo te ocupes de defender, sino también de construir desde los países intermedios un contexto en el cual se le haga más difícil a los grandes poderes montar un contexto donde se legitime, donde se maneje a partir de los pulsos de poder, donde los grandes poderes asumen el control y que además pueden llevar a lo peor, que es cuando hay un enfrentamiento entre ellos. No la idea de esta zona de influencia, que también es terrible y que no dura mucho, porque la realidad es que yo creo que Trump se equivoca cuando él cree que esto de las zonas de influencia es muy viable y muy estable. La realidad es que los conciertos de grandes poderes han durado muy poco. Estrictamente, un concierto de grandes poderes en los últimos 2 siglos y pico ha habido esa especie de condominio, lo hubo en Europa con el concierto de Viena. Eso fue de 1815, alguna gente lo pone hasta 1830, otros hasta 1823, pero no, ya después es difícil decir, por ejemplo, que para la época de la guerra de Crimea, Gran Bretaña y Francia están respetando el condominio ruso en la zona del, ¿cómo se llama?, Mar Negro y esas cosas así. Y hay otros lugares, otros incidentes, y vamos a recordar que ya lo que hay después es balance de poder. Un balance de poder no nuclear, que una vez que tú pones las armas nucleares, la idea del balance de poderes se complica. Entonces les estaba diciendo, por cierto, que José Martí es una persona que estudia estos temas. Y más allá de la política del delegado, como el libro de Rolando González Patricio, hay una visión de relaciones internacionales. Es una visión solo sobre la política de Cuba, que está muy bien presentada en el libro La diplomacia del delegado de Rolando González Patricio, sino también cuando uno lee en José Martí la idea del equilibrio del mundo, el balance en las Antillas como fiel de la balanza, México como un importante sostén de la idea de cuando México sube, América Latina sube, cuando México baja, América Latina sufre. La América nuestra, que es como el concepto que Martí usa. Sí dice, me dice, así mismo es Gideon Rackman, que es un columnista de primera. Eso también, yo creo que a Mark Carney le deben haber preguntado y él debe haber jugado un papel en que la persona que lo presenta es un columnista, un politólogo de la talla de Gideon Rackman. Y entonces les quería decir que hay que pensar sobre esa enseñanza, sobre esa metodología, sobre ese elemento que pone el primer ministro Carney. Entonces voy a terminar ya haciendo referencia al discurso de Donald Trump. Es un discurso, de nuevo, bastante descarnado, no disciplinado. Trump va y viene, hace sus chistes, debe haber durado como 1 hora y media, algo así. Y básicamente lo que Trump él pone a la gente en nota de que lo que dijo Lutnick es lo que él piensa hacer. Que le llamó estúpido, muy insultante. Él a cada rato decía que Biden lo que había tenido allí era una presidencia de estúpidos, de idiotas. También dijo que él, en lo personal, consideraba que muchas cosas de las que Europa estaba diciendo eran estúpidas. Dijo que China le estaba dando la vuelta a la gente en el mundo y estaba tomando ventaja del mundo de la globalización. Se fue muy duro con la idea del cambio climático, esto con la idea de las nuevas tecnologías, de las renovables. Dijo que Estados Unidos va a reforzar
la explotación de combustibles fósiles. La visión extractivista recibió un espaldarazo. Esto se refirió a muchas relaciones, como la relación con China, la relación con Putin. A mí me pareció que dio más esperanza de la que yo esperaba. Y esto lo digo con cierto grado de hablar algo positivo ahí. Yo creo que muchas cosas que dijo me sonaron muy negativas, pero él lució mucho más esperanzado de una paz entre Ucrania y Rusia a corto o mediano plazo que lo que uno lee por otras partes. Hay un pronóstico muy interesante de un ruso que se llama Dmitry Trenin, que yo lo leí en español en el sitio de, creo que se llama Rafael Poch, un internacionalista, un estudioso de relaciones internacionales, y creo que es catalán o valenciano, español, y él tradujo al español una intervención que había en ruso, que también se puede ahora leer en inglés, porque ya yo la vi en inglés y ya la tengo separada para algún que otro lugar que lo pienso citar. Y Dmitry Trenin, que era el director de Carnegie, creo que era, o del Brookings, que tenían una sede en Moscú, creo que era Carnegie Endowment for International Peace, él hace el pronóstico que la guerra va a llevarse el año entero que viene. Y Trump dice que no, que él cree que hay grandes posibilidades de que esto se pueda resolver, que él está tratando de encontrar una salida y está mediando una salida que sea realista entre los presidentes Putin y Zelensky. A mí me parece que para el mundo entero eso sería una excelente noticia, que la guerra en Ucrania termine, por el tema no solo de la cantidad de muertes que están ocurriendo ahí entre dos pueblos que tienen mucho de cercanía, sino también, por ejemplo, el efecto que esa guerra puede tener en los precios de los combustibles y en los precios de los alimentos. Eso tiene un impacto para el mundo en general. Bueno, habló del proyecto en el Medio Oriente. Siempre se atribuye de que él es el que ha resuelto todos los problemas. A mí me parece que ahí creo que reiteró, no sé si fue en este discurso o en el discurso que dio antes de irse, él habló lo de congelar a un 10% los intereses que cobran las tarjetas de crédito, que eso es un abuso mayor del cual cualquier norteamericano que ha pasado por situaciones económicas difíciles las ha sufrido, incluyendo yo, con tasas de crédito de eso de interés que son verdaderamente abusivas y que una vez que te suben no te la bajan nunca y que acaban por ejemplo, gente que ha perdido casa, personas que han perdido la posibilidad de construir un futuro mejor después de incluso años pagando a unas tasas de interés que son leoninas predatorias. Y entonces él, yo creo que ha tirado una carnada importante que no es definitiva, pero que a mí me parece que va a tener efecto cuando él dice lo de que, ¿cómo es? Que lo va a poner por un año nada más. Yo sé que mucha gente lo está criticando porque dice que ¿por qué por un año? Eso debería ser permanente, que Estados Unidos debe romper el control sobre la política y sobre las regulaciones que tiene el capital financiero. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con eso y me parecería muy positivo si a la larga los bancos y las financieras empiezan a sentir esto. Yo no creo eso de que dicen de que ellos van a resistir y entonces no le van a dar crédito a nadie. 10% es un margen de ganancia significativo y yo creo que esos márgenes de 28%, 32%, 25% de tasas de interés son un abuso que solo lo han podido mantener por el control que tiene sobre el aparato regulatorio, que también pasa en otros países de América Latina y en Europa. El sector financiero es un sector muy complicado, por decirlo de alguna manera. Y cuando pudo abusar, abusó, por decirlo claramente. Ahora han habido, sobre todo desde la época de Obama, han habido regulaciones, demandas de diligencia de vida, control sobre el lavado de dinero, etcétera. Pero
aquí hay un balance que está muy a favor de lo que ellos quieran hacer. Entonces, yo creo que voy a terminar ahí. Yo creo que Trump dio un discurso de un carácter bastante arrogante, bastante imperial. Sus posiciones sobre la migración las dijo bien claras. Criticó a Europa por tener modelos que él repudia y que no quiere para aquí, como decir de que están cambiando la composición de las poblaciones de los países en desarrollo. Yo no sé por qué eso es un problema, de que haya más turcos, de que haya más árabes, que haya más latinoamericanos en Europa y en los Estados Unidos. Para mí eso no es ningún problema. Son seres humanos de un tipo y del otro, chinos, lo que sea. Eso para mí es, hay que hacerlo con orden, pero no orden porque hay que preservar cualquier noción de superioridad racial, etcétera. Volvemos al punto anterior de lo de Martin Luther King, etc. Voy a terminar porque ahora me vino a la memoria algo que estuve leyendo, o mejor dicho, que vi, y ya con esto quiero terminar. Pues mira, voy a coger la pausa y vengo y toco eso bien, porque es simplemente hacer una aclaración. Voy a hacer la pausa y regreso y voy a hablar de una entrevista que vi en La Voz de Alemania, en el cual Carolina Barreto, esta disidente que han dado dando vueltas por el mundo, y que después hay la gente que me dice, no, pero ¿cómo tú puedes decir que tú no estás de acuerdo con el gobierno y tú dedicas tanto tiempo a la crítica, a los que le hacen la crítica al gobierno? Y yo le explico a la gente, ¿tú sabes por qué? Porque el gobierno tiene una situación de emergencia. Y yo dentro de la situación de emergencia le hago todas las críticas que considere competentes. Porque creo que de ahí está claro que en aquel modelo no se puede, Cuba no puede seguir. Pero un error grandísimo sería salir del modelo que tiene Cuba ahora y montarse en lo que están proponiendo esta gente que no se quitan de la agenda contrarrevolucionaria y sus respectivas características, que es hacer aseveraciones sin una política ilustrada, no basada en información, no basada en argumentos, no basada en normas internacionales, no basada en un Estado de Derecho, simplemente anticomunismo puro y duro y nada más. Y entonces quiero mencionar algo que es ilustrativo de esto y que también tiene consecuencias en la medida, en la manera que desde Europa y hasta desde Estados Unidos se está discutiendo el tema de la política de esos actores hacia Cuba y que complica, maltrata, hace daño a la idea de pensar una Cuba mejor que pueda salir en dinámicas de suma positiva, no suma cero, y que a veces se obstaculizan con los jueguitos de esta gente de hiperbolizar, lo mismo que pasó con el otro del toque, que lo referimos aquí, ahí ahora me acuerdo porque hablamos del conflicto en Rusia y me vino a la mente y no quiero dejar la oportunidad de tratar eso y no me va a llevar más de 5 minutos, pero quiero poner la pausa para regresar ahí.